Nuestra apreciación del universo ha cambiado con los siglos. Hoy hemos hecho exploraciones en el cosmos, hemos salido más allá de nuestra atmósfera y hemos podido observar de forma directa cómo está constituido. La tecnología ha evolucionado de forma extraordinaria y tenemos equipos en nuestro planeta que nos permiten ver con precisión, mucho más allá de donde nuestra simple mirada nos permite llegar. Y en los confines del espacio, a millones de kilómetros, satélites, telescopios que llevan nuestros ojos al universo, permitiéndonos incluso observar aspectos de la materia oscura, que constituye el 80% del universo conocido. Esto es resaltante, tomando en cuenta que el ojo humano solo puede ver lo que contiene luz. Por supuesto, muy lejos estamos de ver todo cuanto existe. Aún es indispensable avanzar la tecnología existente para captar todas las dimensiones y la extensión tan vasta del cosmos. El avance de la tecnología no tiene una curva progresiva y constante. Por el contrario, ha tenido momentos de progreso vertiginoso y momentos de lentitud pasmosa, casi de retroceso, para transformar su ritmo de nuevo. En los mayores momentos de oscuridad, siempre ha habido quienes trabajan en silencio, talentos anónimos, lumbreras cuya luz es celebrada, luego de que sus huesos se han vuelto polvo entre el polvo de los caminos. Algunos han sido perseguidos y asediados hasta la destrucción, para mucho tiempo después ser vanagloriados y sus aportes estudiados, impulsando así el progreso de la humanidad. Pero, ¿cómo veíamos el cosmos en el pasado? Algunos siglos antes de Cristo, el ser humano comenzó a preguntarse cómo estaba constituido su universo. Miraban al cielo, sin grandes equipamientos ni tecnología, y se cuestionaban acerca de la ubicación de los astros que podían observar. Tanto en Occidente como en el oriente del mundo se habían desarrollado grandes progresos matemáticos, físicos, químicos y astronómicos. Habíamos nombrado a muchos astros en el firmamento e incluso calculado su distancia, ubicación y órbita. Platón y Aristóteles, por ejemplo, nos mostraban las órbitas de los planetas, dibujándolas en un círculo perfecto, la línea imaginaria que describe el astro en su tránsito. Ellos ya intuían, a través de la observación, que debía haber un movimiento de estos astros. Sin embargo, la lógica positivista los llevaba a describir este movimiento con simetría perfecta. ¿No es acaso esta simetría lo que inspira un modelo de belleza que nos signa hasta hoy? ¡Ups! No nos desviemos, estamos hablando de astronomía. Alrededor del siglo I después de Cristo, llega a la escena occidental Claudio Ptolomeo. Él fue un astrónomo, astrólogo, geógrafo, químico y matemático griego que vivió y trabajó en Egipto. Algunas investigaciones lo sitúan muy probablemente en la famosa Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo fue un empirista. Estudió gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los planetas, con el fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posiciones en el pasado y fuese capaz de predecir sus posiciones futuras. Sin embargo, en este momento nos interesa subrayar la teoría geocéntrica. Ptolomeo recopiló diversas investigaciones que apuntaban en esta dirección para explicar la situación de nuestro planeta con relación al Sol y los distintos astros de nuestros sistemas.
ubicando la Tierra en el centro y los planetas, el Sol y la Luna alrededor suyo. Varios siglos antes de Cristo, pensadores como Anaximandro ya postulaban la teoría geocéntrica. Definían el planeta como un cilindro que flotaba en el centro del universo. La combinación de ambas posturas derivó en el desarrollo del geocentrismo. Ptolomeo retoma estudios de filosofía y astronomía de la antigua Grecia. Durante mucho tiempo, el geocentrismo tuvo una amplia aceptación. Durante esta época, se creía que la Tierra tenía forma de cilindro y que los demás planetas, la Luna y el Sol, eran huecos en ruedas imperceptibles por la vista, que rodeaban nuestro planeta y que a través de ellos las personas podían ver las llamas de un fuego oculto. Las creencias intervienen en la manera como observamos nuestro entorno. El ojo que ve constituye lo observado con los contenidos, conceptos e ideas previas que tiene acerca de la cosa o hecho que observa. Y es así como se forma la idea de la imagen que tiene frente a sí. Complejo. Pensemos por un instante. Imaginemos a un grupo de hombres y mujeres del siglo I antes de Cristo. Ahora hagamos pasar frente a ellos un tren a vapor o mejor un avión de nuestra época. ¿Qué verían? ¿Cómo explicarían lo observado? Recordemos que Platón y Aristóteles plantearon la órbita de los planetas como círculos perfectos, es decir, la línea imaginaria que estos describían en su recorrido dibujaba un círculo perfecto. Ptolomeo introduce una diferenciación. Él plantea una órbita excéntrica. Ahora les dejaremos esta pregunta. ¿Cómo es la forma de la órbita que describen los planetas en el sistema solar? La respuesta correcta es elíptica. Actualmente sabemos que los planetas que integran el sistema solar describen una órbita elíptica. Como dato curioso, se dice que nuestro sistema solar tiene 9 planetas, contando de nuevo a Plutón, pero hay un planeta llamado Nibiru que orbita en nuestro sistema solar cada 3.600 años terrestres. Esto no corresponde con la información oficial y validada por los principales centros de investigación y académicos del mundo. Retomemos la senda de las informaciones oficiales y avancemos un poco en la historia de la concepción del universo. Estábamos hablando en el segmento anterior de Ptolomeo, quien vivió alrededor del año 100 después de Cristo. Pero Astriarco de Samos, un griego que vivió durante el siglo III antes de Cristo, ya nos daba pistas importantes de la teoría heliocéntrica. Esta teoría sitúa al Sol en el centro y los planetas y la Luna a su alrededor. Pero en la Grecia clásica, esta teoría no encontró eco, al contrario. Es necesario resaltar que la teoría geocéntrica tuvo una vigencia de varios siglos, desde la Grecia clásica, mundo antiguo, hasta el medioevo. El geocentrismo era conforme con las observaciones. Cualquiera podía observar que el Sol, la Luna y las estrellas se movían. Sin embargo, no podían apreciarse ningún movimiento en la Tierra. Galileo Galilei
y el uso del telescopio modificó el panorama. Sus primeras observaciones resultaban demoledoras para los argumentos clásicos de perfección, sobre todo cuando señaló la existencia de manchas en el Sol, montañas en la Luna y más aún con la existencia de los satélites de Júpiter que contradecían el hecho preestablecido, que todo giraba en torno a la Tierra. Esto fue interpretado como obra del mismísimo diablo. Entonces, según los análisis y observaciones de Galileo, en la teoría geocéntrica, el Sol, Venus giran alrededor de la Tierra, que se mantiene quieta, y el Sol más cerca. Por ello, y como Venus, de acuerdo a las observaciones, siempre está cerca del Sol, debe de girar siguiendo un epiciclo cuyo centro está sincronizado con la órbita del Sol. Sin embargo, en la teoría heliocéntrica, tanto Venus como la Tierra giran alrededor del Sol. La fase llena es visible y debe haber una gran diferencia de tamaños, ya que la distancia a la Tierra cuando está más allá del Sol es muy superior a cuando está en una posición intermedia. Así, con estas dos variables que ponían en evidencia el error del sistema tolemaico, este carecía de defensa posible. Si usted, que está viendo este programa, quisiera chequear todo lo que hemos dicho sobre estas dos teorías, puede perfectamente realizar las comprobaciones sin más que observar el planeta Venus con un pequeño telescopio. Pero, ¿cuál fue el destino del brillante Galileo Galilei? Estuvo en la mira de la Iglesia Católica, que por esos años andaba sumergida en su fase de la Inquisición. Una autoridad de la Iglesia, el cardenal Roberto Bellarmino, le insistió a Galileo que no podía defender su teoría. Lo más que se le permitía hacer era hablar de ella como una hipótesis matemática, sin conexión con la realidad. De hecho, ya había procesado a Giordano Bruno por el mismo tema del heliocentrismo, y eso en esta época significaba la muerte. Giordano Bruno no solo habló de que el Sol era el centro y no la Tierra, sino además se atrevió a afirmar que las estrellas eran soles. Su sentencia fue la hoguera. En este contexto, es necesario comprender que Galileo sabía a lo que se exponía. Finalmente fue apresado, imponiéndosele abjurar de sus hallazgos e investigaciones, condenado a prisión perpetua y obligado a dejar de investigar y escribir, cosa que no hizo. Y gracias a su rebeldía, tuvimos textos que sentaron las bases de la física moderna. Es importante mencionar que Galileo tuvo muchos amigos dentro de la Iglesia, autoridades de muy altos niveles algunos, que les interesaba el avance científico e investigativo. Sin embargo, la política de las instituciones y su necesidad de control en ocasiones limitaban el desarrollo humano. Mucho antes de la aparición en escena de Galileo, llega Nicolás Copérnico, un monje astrónomo polaco, quien vive entre 1473 y 1543. Fue muy cauto en todo su proceder. De hecho, el primer manuscrito sobre la teoría heliocéntrica lo reparte entre un muy allegado círculo. Es un importante antecedente a lo desarrollado por Galileo y otros investigadores. Comienza a hablar de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, así como la inclinación de su eje. Su trabajo fue esencial para cambiar la visión del ser humano en relación a su posición en el universo.
Corrían los años 1500. Se desarrollaba una revolución dentro de la Iglesia. Martín Lutero, un teólogo y fraile agustino, impulsó la transformación del cristianismo y esto llevó a grandes conflictos en toda Europa. Se generó un nuevo reparto del poder. Sin embargo, el protestantismo no fue más gentil con la teoría heliocéntrica. Lutero fue reacio a la interpretación heliocéntrica de Copérnico, basándose en las escrituras cristianas. Sin embargo, algunas individualidades católicas y protestantes terminaron impulsando la publicación de los trabajos de Copérnico. En la Universidad de Salamanca, en la segunda mitad del siglo XVI, se enseñó el heliocentrismo como método de cálculo astronómico, en franca oposición a las universidades de Zúrich, Rostock, Tübingen, incluso la Sorbona de París, influenciadas por la prohibición que dictaron autoridades religiosas y académicas, sometiendo el texto de Copérnico a un interdicto hasta su corrección. Finalmente, la interpretación de una Tierra estática perduraría hasta el siglo XVIII en los países católicos. El uso del texto de Copérnico se limitó a la realización de cálculos de efemérides y permanecería formalmente en el índice de los libros prohibidos por la Inquisición hasta el año 1835. En este momento, damos por sentado nuestra libertad y acceso al conocimiento. El Internet y las redes sociales han democratizado en gran parte del planeta el acceso a la información. Pero llegar a este punto nos ha costado enormes sacrificios. Vale la pena tomar conciencia y darle el mejor uso posible a estas extraordinarias herramientas. El universo conocido está al alcance de un clic. Carpe diem. Aprovechemos el día. En el año 2006, y luego de un par de años de intensas discusiones y estudios, se llegó a la conclusión de que Plutón no debía ser considerado un planeta. Y esto redujo la cantidad de planetas en el sistema solar de 9 a 8. Plutón fue descubierto hace 89 años por el científico estadounidense Clyde Tombaugh. Y lo que los llevó a considerar sacarlo de la lista de planetas fue su tamaño. En ese momento se establecía su diámetro en 2.300 kilómetros, no solo mucho más pequeño que la Tierra, sino además mucho más pequeño que la Luna. Otro argumento para eliminar el estatus de planeta fue su órbita, según los instrumentos con los que se observaba para ese momento. Este no tenía una órbita paralela ni a la Tierra ni a los otros 7 planetas. En Praga se determinaron 3 categorías. Primera categoría. Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para tener gravedad propia, para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo de manera que asuma una forma equilibrada hidrostática, es decir, redonda, y que ha despejado las inmediaciones de su órbita. Segunda categoría.
Un planeta enano es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para tener gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo, de manera que asuma su forma equilibrada hidrostática, es decir, redonda, que no ha despejado las inmediaciones de su órbita y que no es un satélite. Tercera categoría. Todos los demás objetos que orbitan alrededor del Sol son considerados colectivamente como cuerpos pequeños del sistema solar. Solo 2 años después de sentenciar a Plutón como planeta enano, se reaviva la controversia y deciden recalificar a este astro llamándolo Plutoide. Es una designación genérica que se usa para referirse a todos aquellos objetos ubicados más allá de Neptuno. Plutón tiene 5 satélites. La primera luna fue descubierta en 1978 y se bautizó con el nombre de Caronte, el barquero de la mitología griega que transporta las almas de los muertos por la laguna Estigia hasta el Hades. Los satélites Nix, diosa griega de la noche, e Hidra, monstruo mitológico de las 3 cabezas, fueron descubiertas en el año 2005 por el telescopio Hubble. Luego, Cerbero y Estigia fueron nombrados en el año 2011 y 2012 respectivamente. La primera luna hace alusión al perro de 3 cabezas que vigila la entrada al Hades, y la última es el nombre de la laguna mitológica que marca el límite del Averno. Son realmente recientes todos estos hallazgos sobre Plutón, de manera que es probable que aún sea mucho lo que se tenga que decir y desdecir de este astro. Hemos mencionado a propósito de las investigaciones sobre Plutón al telescopio espacial Hubble. Este es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre y esto genera mucho más posibilidades de observación. Por ejemplo, elimina la contaminación lumínica de grandes ciudades que dificulta la precisión en la observación. Elimina los efectos de la turbulencia atmosférica y puede ampliar las bandas de observación, ya que la atmósfera terrestre absorbe la radiación electromagnética y esto limita de forma importante la visibilidad a unos niveles más amplios. Este telescopio está revolucionando la forma como los científicos han concebido el universo, incluso en relación al número de años que se cree que éste tiene. Al parecer, somos más jóvenes de lo que se creía. Se estimaba que el universo tiene unos 14.000 millones de años, pero probablemente no llegamos a 8.000 millones. ¡Cuánta juventud! Preocupada por tus 45 años, angustiado porque cumpliste 60, recuerda que no solo eres naturaleza, también eres cosmo, polvo de estrellas. Y en ese contexto, con tus 40 o 60, quizás 80 años, eres menos que un instante en el universo. Esto fue Una ventana al universo.